¿Debo de pertenecer a alguna asociación religiosa mundial o alguna secta o corporación o denominación para ser salvo? Entonces, esta es la pregunta que te voy a responder a ti. A muchas personas que defienden su denominación o defienden la secta religiosa mundial llamada Iglesia Católica Romana. ¿En qué necesitamos de creer? ¿En una iglesia para ser salvo? ¿Necesitamos creer en una iglesia para ser salvos? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? En primer lugar, Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que crea en él, en la iglesia o en Jesucristo. De tal manera Dios el Padre amó al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vamos por ahí, ¿cierto? Ahora, dice la Biblia en Romanos 3:22, Dios declara como justos, Romanos 3:22, Dios declara como justos a todos los que creen en Jesucristo. Escuchen bien, todos los que creen en Jesucristo, no en una secta, no en una denominación y no en una corporación religiosa, para nada. No es que yo tengo que pertenecer a la Iglesia Católica Romana para ser salvo. No hay una parte en ninguna texto que haya escrito Pablo, Pedro, Juan o Jesucristo que diga usted tiene que ser de los católicos, de los adventistas, de los unicitarios, de los testigos de Jehová, de los pentecostales, de los bautistas, de los puritanos, etcétera, etcétera. No es que usted tiene que ser de esta o de aquella para ser salvo. El mandamiento bíblico es creer en Jesucristo. Escuche bien. Pues todos han pecado y están lejos de la gloriosa presencia de Dios. Todos. Necesitamos creer en Jesucristo para ser salvos. Necesitamos obedecer la palabra de Jesucristo. Entonces dice Romanos 3:22, Dios declara como justos a los que creen en Jesucristo. Ahora, hermanos, amigos, católicos, adventistas, los que me escuchan, espero que escuchen este mensaje con humildad y con sencillez de corazón. Es el que cree en Jesucristo, es el que obedece su palabra. Por eso, Juan capítulo 14 y versículo 6 dice la Sagrada Escritura, dice Jesús, escuche bien, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No hay un texto bíblico, amigos, que digan que yo tengo que creer y que la iglesia de Jesucristo es la denominación tal, es la corporación tal, o es la católica romana como la mayoría, porque en sí los que defienden y dicen que la iglesia que dejó Jesucristo fundada aquí en la tierra, ellos dicen que es la católica. ¿Pero en qué parte lo dice? ¿Cuál es el mandamiento? Creer en Jesucristo, porque solo a través de Jesucristo nosotros encontramos redención, encontramos justificación de nuestros pecados, porque solo, hermanos, por medio de Jesucristo nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. El 3:23 dice, pues en cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, de la salvación. Así que por medio de Jesucristo nosotros encontramos el perdón, la salvación y la vida eterna. El Señor Jesucristo no se equivoca cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es por medio de Jesús. Ahora dice la palabra de Dios, pero en el 24, pero gracias al gran amor de Dios son declarados justos, estos sin pedir nada a cambio. Cristo Jesús nos liberó del castigo por nuestros pecados. Creer en Jesucristo, obedecer a Jesucristo. El Señor Jesucristo lo pone claro. Ahora, ¿qué es creer en Jesús, hermanos? ¿Qué es creer en Jesús?
Hay mucha gente que dice, yo creo en mi Dios, yo creo en Jesús, yo creo en mi Dios o en mi Diosito, quien más que cree como yo. No estamos hablando del aparente creer religioso. Lo que la Biblia habla de creer, habla de una persona que cree. De verdad, una persona que cree en Jesucristo es una persona que obedece su palabra. Una persona que lo obedece, hermano. Amigo, el que ama mis palabras, dice la Biblia, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y eso es claro. Por eso, vamos al Evangelio. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Por ejemplo, aquí dice las Sagradas Escrituras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mí y a mi Padre. Y desde este momento le conocen y lo han visto. O sea que el Señor Jesucristo está diciendo, la única forma para que ustedes puedan llegar hasta mi Padre Celestial, puedan ser salvos, puedan conocer a mi Padre, el único mediador es el Señor Jesús. No hay nadie más, no encuentras nadie más como Salvador. Es creer en Jesucristo, es obedecer su palabra, es fiel a su palabra. Porque si verdaderamente soy mis discípulos, entonces en el 15, ¿qué dice la Biblia? Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Así que por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, ese cuento y esa falacia de que necesitamos de creer, de que yo necesito creer, de que soy de cierta denominación para ser salvo es una mentira. O que yo porque soy de X o Y corporación, o como afirman los católicos romanos, que tenemos que pertenecer a la Iglesia Católica Romana para ser salvos. Una mentira, una aberración, una mentira, un lavado de cerebro que usan todo este sistema religioso católico para lograr manipular a las personas, para que la gente quede atrapada y amarrada en esta religión, para que la gente se condene. Lo que usted tiene que hacer es creer en Jesucristo y obedecer sus palabras. Obedece a Jesucristo. Arrepiéntete, deja el pecado. Si conoces a Jesús y te arrepientes, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La verdadera salvación la encontramos, creer y obedecer a Jesucristo. Dios los bendiga.